La palabra de nuestro Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos. Dios, te damos gracias en esta tarde, Padre, por la oportunidad que nos concedes de estar una vez más en tu casa. Gracias por cada uno de tus hijos que se han acercado, quizás con dificultad, quizás con luchas, pero están, Señor, en el mejor lugar que es delante de ti. Dios, te pido que tomes control de este tiempo en el cual tú ministrarás nuestras vidas, de tal manera que nuestra perspectiva sea diferente al salir, al escuchar tu palabra. Señor, mi vida la pongo en tus manos, límpiame si fuera necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Seguimos con la serie de predicaciones acerca del compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Hace 8 días por ahí Dios nos estuvo ministrando acerca de la iglesia Filadelfia, una iglesia que tenía un compromiso. Esperamos en Dios poder regresar y estudiar esa iglesia. Vamos a tener que avanzar con los temas que tienen que ver con el compromiso. Esta tarde es verdaderos cristianos o simpatizantes. Ese es el tema de esta predicación. Verdaderos cristianos o simpatizantes. Algo que Dios nos ha venido recalcando constantemente en esta serie de predicaciones es el hecho de que nosotros entendamos y asumamos el compromiso que implica ser cristianos. Quiero compartir con usted una ilustración muy importante. Importante es porque si no la entendemos, corremos el peligro de estar donde estamos y nunca haber alcanzado la gracia de Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra en diferentes áreas, Él quiere tratar con nosotros el tema de la santificación, que tiene que ver con que el Hijo de Dios, la hija de Dios, aprenda a vivir como cristiano. A eso se le llaman doctrinas de la gracia. Es aquel manual que encontramos en la Biblia, por decirlo así, en el cual la palabra nos enseña a nosotros cómo vivir la vida en Cristo. Pero eso es muy diferente a alcanzar la gracia. Es decir, usted puede ser una persona que aprenda a vivir cristianamente, pero nunca haber alcanzado la salvación. Por ejemplo, si yo le digo a usted, usted tiene que viajar de aquí a Guadalajara en avión. Usted va a aprender o va a recibir una serie de enseñanzas en cómo se mueve un avión de una ciudad a otra. Y usted va a aprender acerca de cómo ese avión opera, cómo se mueve. Pero la pregunta es, si usted nunca viaja en el avión, ¿usted habría llegado al punto final? Claro que no. La vida cristiana es lo mismo. El punto final es la salvación en Cristo Jesús. Usted puede escuchar mucho de las cosas de Dios y usted se puede aprender el ABC de la vida cristiana, pero si usted nunca alcanzó la salvación, usted nunca llegó. ¿Y qué significa eso? Que aprendió a vivir una vida cristiana sin haber alcanzado la gracia. Y esto es triste, porque usted está en un lugar escuchando de Dios y nunca haberlo alcanzado. Dios quiere que aprendamos a vivir la vida cristiana con compromiso, pero sobre todas las cosas que usted tenga un encuentro con Cristo Jesús. El problema más grande en las iglesias hoy es que mucha gente, a veces, entre comillas, son cristianos, pero nunca han alcanzado el compromiso con Cristo Jesús. Por eso las vidas son muy inestables. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Han aprendido, inclusive algunos hablan como cristianos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. ¿Cómo se siente? Bendecido. Y tienen un lenguaje cristiano, pero probablemente no han alcanzado la salvación. Y mi oración como pastor es que usted alcance la salvación, porque la salvación no es por obras.
Tenemos un pasaje, era una breve introducción. Tenemos un pasaje donde Dios va a hablarnos acerca de que si somos verdaderos cristianos o simpatizantes. La gran mayoría en las iglesias hoy han tomado una postura de simpatizante. Déjeme darle un concepto de lo que significa la palabra simpatizante. La palabra simpatizante dice el significado que es una persona que tiene simpatías por una doctrina, por un partido, por un movimiento, sin llegar por eso hasta la adhesión completa. Una vez más, simpatizante es una persona que tiene simpatía por una doctrina, por un partido, por un movimiento, sin llegar a la adhesión completa o sin llegar a pertenecer a. Es decir, una persona simpatizante es aquella persona que puede estar de acuerdo con muchas cosas que se hacen dentro de una iglesia sin llegar a tener un compromiso con Dios. Me gusta la alabanza, me gusta cómo Dios me habla, pero no llegas al compromiso con Dios. Y de eso existe mucho en las iglesias. Gente que tiene una afinidad, ya aprendieron a hablar como cristianos, ya traen su Biblia, pero ¿sabe qué? No han tomado eso con responsabilidad. Mi deber como pastor es hablarle a usted con la verdad. Mi responsabilidad como pastor es advertirle a usted que como simpatizante nunca alcanzará la salvación en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces somos llamados a entender. También dice otra definición de simpatizante. Se aplica a una persona que se siente atraída por una ideología, por un movimiento, pero que nunca pertenece. Y esto es muy importante. Cuando Dios nos habla en esta tarde en relación a ser verdaderos cristianos o simpatizantes, es para que tú y cada uno en este lugar sepa en qué lugar está delante de Dios. Jesús sabe la razón verdadera por la cual le seguimos. ¿Sabe que Cristo sabe por qué usted le sigue? ¿Por qué yo le sigo? A Él no lo podemos engañar. Y eso debe de ser de suma interés para el cristiano y para el que no lo es. Debe de ser tan importante el saber que Cristo conoce la razón por la cual yo le sigo a Él. Juan 21:15, acompáñame y dejo un apartado allí en Juan 6:66. Esta tarde Dios quiere despejar de nuestras vidas aquellas cosas que no están claras como pueblo de Dios. Encontramos en este pasaje un momento en el cual Jesucristo confronta a Pedro, a Simón, el hijo de Jonás. Dice el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús con Pedro? Lo está llevando a que él se ubique si es un simpatizante o si es un discípulo verdadero o un cristiano verdadero. Viene la segunda vez en el 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Si Jesús te preguntara a ti, ¿tú lo amas? ¿Qué le contestarías? Porque detrás de la respuesta debe de haber una vida de compromiso con Dios. Si usted dice sí, la vida que usted vive tiene que ser de acuerdo a su respuesta. Pero Jesús, que conoce todo, va una tercera vez sobre Pedro o Simón. Dice el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas? Y Pedro, ¿qué hermanos? Se entristeció.
¿Sabe por qué se entristeció? Porque lo estaba confrontando si era verdadero cristiano o si era un simpatizante de Jesús. Porque a Cristo lo siguieron muchos, pero muchos simpatizantes, que cuando vieron que la vida cristiana implicaba un compromiso, dijeron no. Hoy hay una frase muy socorrida: yo soy cristiano, pero no me quiero comprometer porque la gente allí es muy hipócrita. Eso no es más que una excusa. Porque al final, aquella persona que dice que somos hipócritas, lo invitamos para que sea parte también de nosotros. Pero eso es una excusa para no tener un compromiso con Dios. Concluye el 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió Simón. ¿Qué le respondió, hermanos? Señor, ¿tú lo sabes qué? Todos. Jesús sabe si eres simpatizante o si eres un verdadero cristiano. Pero Él quiere que tú te quites ese velo de enfrente. Lo que Cristo quiere esta tarde es quitarnos de nuestros ojos espirituales esa situación que piensas que eres cuando no lo eres. Apocalipsis 3:14 deja una palabra la cual es confrontante y es muy fuerte, pero que es necesaria. Apocalipsis 3:14, aquí encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea, la cual Jesús conoce y confronta. Dice el texto: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al pastor, al líder: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco que tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Un simpatizante es una persona tibia. Y no hay peor condición para un ser humano que ser tibio. Y en lo espiritual, eso es sumamente importante. Un simpatizante es una persona que es tibia en sus decisiones, en su forma de ser. No se compromete ni con un lado ni con otro. Déjame decirte que mientras Dios me daba esta palabra, pensaba mucho en la iglesia. Es mejor, hermano, estar dentro, pero bien, o estar fuera. Porque si no te estás engañando. Y lejos de acercarte a Dios, cada vez estás más lejos. La palabra es fuerte, dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermanos? Te vomitaré de mi boca. Es decir, serás expulsado, porque delante de Dios la tibieza no tiene lugar. Ya vimos lo que significa un simpatizante. Me gusta esto, me gusta lo otro, pero no quiero el compromiso de. Déjame decirte que el cristianismo es una vida de compromiso. Marcos 10:46. Muchos simpatizantes en las iglesias cristianas se han apropiado de muchas cosas sin llegar a ser un verdadero cristiano. En el tiempo de Jesús siempre se mezclaron los simpatizantes y los verdaderos cristianos. Sucede exactamente lo mismo hoy en el siglo XXI. Hay una mezcla de este tipo de personas dentro de las iglesias. Ya tiene Marcos 10:46. Dice el texto: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hay una palabra, o hay dos palabras ahí que son trascendentes en el texto. Dice el 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran, ¿qué dice, hermanos? Ahí está, una mezcla, discípulos con simpatizantes mezclados, siguiendo a Jesucristo. Siempre va a haber en las iglesias una mezcla de personas, las cuales sean verdaderos y los cuales sean simpatizantes. Dios quiere hablarnos a los dos grupos.
al simpatizante para que se afiance y corrija y no se engañe, y al verdadero para que siga tomando confianza y fuerza en el Señor. Pero a los dos nos está hablando. Encontramos aquí entonces que Jesús lo siguieron sus discípulos y una gran multitud. Vamos a ir a Juan 6:24, fue una breve introducción. Vamos entonces al pasaje. Juan 6:24 es el contexto de Juan 6:66. Y en lo que usted va una vez más de regreso al pasaje, yo le quiero hacer una pregunta a usted que Dios me la hizo a mí. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sigues a Jesús? ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Como simpatizante o como verdadero cristiano? Porque un discípulo o un cristiano verdadero tiene una comunión verdadera con el Señor. Y un simpatizante es una persona confundida en medio de la multitud. Dice Juan 6:24, este es el contexto. Aquí recordemos que todo el capítulo 6 habla cuando Jesucristo hace el milagro de alimentar a los 5,000. Eso está en el versículo 1. Y está en ese momento en el cual Jesús hace un milagro muy grande. Dice la Biblia que eran 5,000 mujeres. Dicen muchos teólogos que eran como 20,000 personas, porque siempre había más mujeres que varones y aún faltaban los niños. Dice Juan 6:24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Para qué fueron a Capernaum? ¿Buscando a quién? A Jesús. Es decir, hizo el milagro, Jesús se fue, les dio de comer, pero ellos cuando se dan cuenta que no estaba ahí, lo buscaron. Y se fueron a Capernaum y se fueron a buscarlo. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Tal pareciera que la gente estaba interesada en Jesucristo. Pero vea cómo Jesús siempre es directo. Él no se anda por las ramas. Dice el 26. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Quién respondió? Jesucristo. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? Comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les dice: ustedes no me siguen a mí porque soy su Señor. Ustedes me siguen porque les di su milagrito. Les di de comer. Y sabe que eso es triste. Cuando Jesús nos confronta, Jesús quiere que veas en tu corazón por qué lo sigues. ¿Porque Él es tu Salvador y tu Señor? ¿O porque quieres un milagro? ¿Quieres que haga algo contigo? Hay una palabra ahí, comisteis, fago, en el griego. Significa comer, pero comer de una manera que devora. Jesús les dice: ustedes me buscan a mí porque cuando yo les hice el milagro, devoraron de manera literal la comida. Había mucha hambre. La gente simpatizante busca mucho a Jesús porque les gusta lo que Jesús, de lo que de Jesús se dice. Él sabía, según el texto 26, Jesús sabía en ellos, en los que le seguían, en los simpatizantes, que ellos tenían un interés no por las cosas espirituales, sino por las cosas temporales. Ellos querían ¿qué? Comer otra vez, pero no tenían el interés por las cosas espirituales. Un simpatizante, escuche esto, un simpatizante siempre va a procurar las cosas materiales de Jesucristo y no las cosas espirituales. A un simpatizante hablarle de la salvación, ¿él para qué? Yo quiero que me prospere, que me dé lo que yo necesito. Siempre un simpatizante va a ver las cosas de Jesucristo desde la perspectiva material. Es que ahí donde van, allí no hay bendición, porque ahí no veo el mover de Dios. Y regularmente ponen la mirada en las cosas materiales.
Ahora vea cómo Jesús sigue ampliando la respuesta en el 27. Les dice Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les dice trabajad. Ese verbo es tan imperativo y significa hacer un ejercicio continuo. Jesús les dice: no busquen las cosas materiales, busquen las cosas espirituales. Regularmente el ser humano busca a Jesús para obtener algún beneficio material y no un beneficio espiritual. Jesús les dice: no trabajen por las cosas materiales, háganlo por aquellas cosas que te llevan a una vida eterna. ¿Sabe que un verdadero cristiano siempre busca aquellas cosas que son eternas? La salvación, el perdón, el amor. Y el simpatizante es todo lo contrario. Dice el versículo 27: porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a ir hasta el versículo 59 del mismo capítulo 6. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí algo muy importante, hermanos, que Jesucristo habla a la gente que lo seguía. Dice que la gente le dijo: dura es esta palabra. El problema no fue en la enseñanza de Cristo, sino que el problema, hermanos, que vemos aquí es de que lo que implica seguir a Jesús. ¿Sabe que aquí vemos a un grupo de personas que dice: duro es esta palabra, ¿quién la puede oír? No era dura para entender, sino era dura para aceptar que a Jesús hay que seguirlo por las cosas eternas y no por las pasajeras. La gente lo entiende, pero de entenderlo a aceptarlo hay una gran diferencia. Y la gente dijo: es duro, porque entenderlo no hay problema. El problema es aceptarlo para vivirlo. Por eso la gente dice: dura es esta palabra. Encontramos aquí, hermanos, la palabra ahí duro o dura, escleros, significa en el griego no difícil de entender, sino difícil de aceptar. Con Jesucristo lo difícil no es el recibir la enseñanza de Cristo. Lo difícil con las cosas de Jesús es de que tienes que aceptarlas que así son. Que no podemos seguirlo a Él como un simpatizante más, sino como un verdadero cristiano. Vamos al versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Esto les ofende? ¿Les ofende que les diga la verdad, que no pueden seguirme como simpatizantes? ¿Les ofende que los confronte, que para seguirme implica un compromiso y no ser un simpatizante más? Eso les ofende. Y la pregunta es, ¿ofende cuando nos dicen la verdad? Cuando detrás de la verdad hay un bienestar para nosotros. Sabe que Dios te ama y Dios me ama. Pero Dios quiere que si quieres andar con Él, no lo sigas como un simpatizante. No, síguelo como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana. Porque si no, tarde que temprano serás vomitado de la boca de nuestro Dios. Vamos hasta el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos. Había una mezcla, simpatizantes y verdaderos cristianos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Claro. Si lo que más le teme el ser humano hoy es al compromiso, a la responsabilidad. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién lo salvó a usted? ¿Quién? ¿Cristo?
Ahora, si Él lo salvó a usted, ¿por qué no lo sigue? Yo no lo salvé a usted, tampoco lo salvó la iglesia. Usted cuando viene a este lugar es porque viene en respuesta a esa salvación que Dios le dio. Porque el que lo llamó fue Dios. Y la responsabilidad es con Dios. Obviamente Dios estableció un lugar como este para congregarnos, confraternizar como hermanos y alimentarnos de su palabra. Jesús les dijo, ¿les ofende que los confronte? Vamos a 66 y vamos a ir cerrando. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, claro. No les gustó. Pero ¿sabe qué, hermano? Prefiero, como siervo de Dios, hablarle a usted con la verdad para que no se esté engañando. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que lo estaban siguiendo ahí, a Simón, a Juan, a todos. Les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sabe que Dios no tiene a nadie a la fuerza, a nadie. Pero sí quiere verdaderos cristianos. Así como tú, así como yo, Dios nos llama a ser personas comprometidas. Vamos a concluir en Mateo 7:13. Acompáñenme. Mateo 7:13. El tema es verdaderos cristianos o simpatizantes. Dice el texto Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso al camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos. ¿Cuántos? Pocos. ¿Sabe que aquí hay mucha enseñanza en estos dos versículos? Muchísima. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Sabe que para poder llegar al camino angosto, primero está una puerta? ¿Sí logra verlo en el texto? Dice, entrad por la puerta estrecha. Y dice el 14, porque angosto es el camino. ¿Qué significa eso? Para poder entrar a lo que Dios nos pide en la salvación, es a través de la puerta que es Jesucristo. Y en esa puerta no puede entrar el orgullo, la mentira, la vanidad. No puede entrar el ser humano con todas sus cosas. Tiene que entrar Él solamente. Y después de que entras por esa puerta, el camino no es más ancho que la puerta. Es exactamente el mismo ancho, según el texto 14. Y Jesús esta tarde nos dice a nosotros, a todos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y esto es lo aterrador del versículo 13, y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? Y ahí están muchos simpatizantes, sin compromiso. Ahí entran de todos en ese camino, pero lleva a la perdición. Ahora, lo impactante es el final del versículo 13. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? No hay ningún compromiso. Ven cuando quieras. Si te nace, ven, y si no, tampoco, no vengas. No te preocupes. No. Si yo le dijera eso a usted, yo le estaría engañando. Y sabe que antes que yo me pare aquí, yo le pido a Dios que nunca me pare en este lugar para manipularlo a usted. Mi deber como pastor es hablarle con la verdad. Si va a buscar a Dios, búsquelo no como un simpatizante, sino como un verdadero cristiano. Porque si no, usted está caminando por un lugar espacioso y un camino que también es igual de espacioso. Y lo impactante es de que muchos son los que entran por ella. El 14. Porque estrecha es la puerta. ¿Sí logra ver? Una puerta estrecha, y luego dice ¿qué? Un angosto el camino. Pero ¿sabe qué? Ese camino de compromiso, de responsabilidad, te lleva a un lugar, a la vida eterna en Cristo Jesús. Esta tarde Dios no quiere convencerte de algo, no.
Dios quiere que sepas cuál es tu posición como simpatizante y cuál es tu posición como verdadero cristiano. Y ya después de ahí es tu responsabilidad. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ya no tenemos excusa. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra. Y que Dios lo ayude y que Dios me ayude y que todos podamos caminar en esa línea de verdaderos cristianos. Le invito a que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, gracias. Tu palabra es fuerte, confronta, pero es necesaria, Señor. En ti hay un interés de no vivir autoengañados, sino que siempre caminemos en esa vida de crecimiento en ti, Señor. Te pido por la iglesia en este lugar. Aquellos que quizás son simpatizantes, Señor, tú has traído una palabra. A los que son verdaderos cristianos de igual manera. Pero el llamado es a tomar las cosas con seriedad. Gracias te damos en el nombre de